Hola, Hola Mirka. wow, pero qué bonita y elegante estás, Amalfi. Bien, Mirka, tú siempre estás bella. Bueno, me pongo Hola, la maquilla, tú sabes, en la casa. Abajo estoy en chores y chancletas, pero arriba, pues. igual yo sin zapato, pero bueno, por arriba de lo más bien. Hola, saludos a toda la linda gente que te sigue, Amalfi. Gracias por tenerme. Así él les estaba explicando, Mirka, que el Señor puso en mi corazón a hacer estos lives para que mis amistades conocieran a estas personas que Dios, en su plan divino y maravilloso, ha traído cerca de mí y son personas que forman parte de mi vida. Y pienso que al final todos son conexiones divinas y cada persona que Dios acerca viene con un mensaje, viene con un propósito y todos me han inspirado. Entonces hicimos, este va a ser nuestro cuarto live y el primero hablamos del amor, una persona que me inspira amor, que te comenté de mi amiga que una madre excelente, tiene 8 niños. Después hicimos una fe que inspira y luego tuvimos un legado de una mamá por el Día de las Madres y hoy estás tú. Y para mí es un honor y un privilegio, Mirka, que me acompañes. Y quiero decirle a ustedes, todos los que están aquí, por supuesto, conocen a Mirka, pero Mirka es una gran mujer de Dios y lo que Gracias, Amalfi. no es su belleza y es bella, Gracias. ni es su talento y es sumamente talentosa, tampoco es su profesión, que tiene una profesión excelente porque puede llegar a millones de personas, a millones de hogares. Tampoco es eso lo que la hace grande, ni tampoco es su fama o su influencia, y tiene mucha, ni su más de 1 millón de seguidores, que son bastantes. Lo que hace grande a Mirka de Llanos es su humildad. Y por eso ella inspira mi vida y por eso estás hoy aquí, Mirka. Gracias, Eh, Amalfi. Eres una mujer tan especial, tan humilde, tan sencilla. Las personas te ven en las cámaras, en los programas y ven tu manera de comunicar porque eres una excelente comunicadora en todo lo que haces. De verdad, tienes un espíritu de excelencia. Todo es algo tan profesional y tan lindo como Dios te usa. Pero nosotras yo que me siento privilegiada de haberte conocido y te conozco detrás cuando te bajas del escenario, puedo dar testimonio de que eres una mujer de Dios, que eres una mujer íntegra, que eres una niña, tienes un corazón de niña bello y sobre todo eres tan humilde. Yo conocí a Mirka, siempre empezamos así, ¿cómo nos conocemos? Conocí a Mirka hace 11 Ujú. años con una amistad en común que nos presentó y desde Sí. ahí tuvimos esa química y hicimos varias cosas juntas. De Tú pronto un estabas día, soltera, súper jovencita, todavía 11 no, años, ni habías pensado en el novio, ni el esposo, ni hijos, ni nada de eso. nos estábamos Increíble cómo hablando han de eso, pasado las cosas, que cuando Dios va a traer el esposo, salíamos a comer, ¿te acuerdas cuando estuvimos en ¿verdad? Martica, Mari Griffin, tú, yo, todos salimos aquel Sí. día a hablar? Pero bueno, entonces conozco a Mirka y les quiero contar una anécdota para que vean el nivel de humildad de esta mujer. Es que de verdad que es una cosa impresionante, qué lindo. Mirka me dice, además me gustaría que vinieras a mi iglesia para que cantes de tus canciones. Yo acabo de sacar mi primer álbum y voy a su iglesia, una iglesia muy pequeñita, muy humildita, y muy sencillita, muy chiquitica, en la ciudad de aquí de Miami. Yo llego ahí a la iglesia y Mirka, todo el mundo súper amoroso. De hecho, conocía a muchas de las personas porque me habían conocido desde niña de mi pueblo, en Sí. Cuba. Y entonces yo veo a Mirka y bueno, ahí fui varias veces, ¿verdad? Al culto con ustedes, hicimos varias cosas Sí, jóvenes, con el pastor Carlos Rodríguez. Carlos. Y un día hacen como un car wash para recaudar fondos para la Ujú. iglesia. Y yo estaba ministrando en otro lugar y paso y me llaman y me dicen, venga, Malfi, que estamos aquí, no sé qué cosa. Y llego yo con mi carro y sale Mirka con su toalla y su cubo y me dice, yo quiero limpiar tu carro. Y yo, ¿qué? Mirka de allá no limpiando mi carro. Y yo quiero limpiar tu carro, Malfi, por favor, eso no tiene nada que ver, estamos aquí para servir. Y eso fue algo que, de hecho, te mandé las fotos hace poco porque la encontré, ¿te recuerdas? Y Sí, yo me dije, acuerdo wow, ese día. yo dije, Dios mío, qué humildad, qué Mm. testimonio de ser como Jesús. De hecho, Mirka, la humildad es una decisión. La Biblia dice que Jesús nos dio la orden de ser
mansos y humildes de corazón como Él. Y yo pienso que eso es lo que te hace grande y esa es la mejor, la belleza, eso es lo que más embellece a una persona, es su humildad, su sencillez. Y si hay alguien que inspira eso, eres tú. Y qué Gracias, Amalfi. que a pesar de que Dios te ha llevado a esta posición, sigues siendo la misma niña, eh, esa sencillez, con ese amor por las personas. Y bueno, gracias por estar aquí. Y tu humildad me inspira y quiero que le inspire a todos mis amigos. Ay, Mira, gracias, gracias. Gracias por tenerme, de verdad. Cuando me dijiste eso, yo digo, wow, o sea, no lo puedo creer. Gracias, de verdad. no. Mirka, vamos a comenzar. ¿Cuándo conociste a Jesús y cómo conoces tú a Jesús? Bueno, mira, yo puedo decir que yo conozco a Dios y a Jesús toda mi vida. ¿Por qué? Porque desde pequeñita siempre estaba hablando con Él. No recuerdo un momento donde yo no estuviese realmente teniendo una comunicación personal. Yo soy hija única. Cuando eres hija única, algunas veces no tienes otros amiguitos en tu casa, aunque mi mamá me traía muchos niños, pero por la noche estás solo en la casa, cuando durante la semana, etcétera. Entonces, de cierta forma, eso yo me sentía un poquito sola y siempre quería hermanitos y hermanitas, pero no los tuve. Era mi mamá y yo. Mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 3 años de edad y, y realmente el lugar donde yo iba era el closet. Me sentaba en el closet y ahí pues hablaba con Dios, las cosas de niño, o sea, mi mamá no puedo creer que hoy se enojó por no sé qué cosa. Yo iba a hablarle a Dios como que a darle las quejas de mi vida y hablar con Él. Entonces, recuerdo que siempre estuve hablando con Dios. Ahora, en cuanto a recibir a Jesús como mi Salvador, eso fue un retiro de jóvenes. Nosotros empezamos a ir a una iglesia en la ciudad de Miami que se llamaba, que ya no existe porque el pastor falleció, se llamaba El Redentor y yo pues iba a esa iglesia y el grupo de jóvenes era todos los viernes, yo fui a un retiro de jóvenes y a los 12 años de edad yo pues salí al frente para realmente aceptar a Jesús ese día y luego pues el domingo todos los jóvenes se presentaban, los que habían tomado pues esa decisión, seguramente algunos de ustedes que hayan crecido en la iglesia pues es ese mismo tipo de dinámica y, y realmente continué lo que es esa conversación y esa relación. Yo fui a una escuela cristiana donde estudiábamos la Biblia siempre. Había un premio que se daba que se llamaba el Helmet Award, teniendo que ver con toda la armadura de Cristo, ¿no? Y era memorizarte versículos de la Biblia. Y bueno, yo no quería ese premio, pero mi mamá me dijo que tenía que hacerlo. Y entonces tuve que memorizarme un montón de versículos y darlos todas las semanas a la maestra. Ahora, déjame decirle que esos versículos que yo memoricé en ese entonces, que yo pensaba, ay, pero ¿para qué quiero yo ese premio? Realmente han regresado a mi vida muchísimas otras veces porque hay canciones que cantábamos con los versículos bíblicos, etcétera, que a mí me han regresado en momentos cuando yo lo necesito, yo recuerdo esos versículos bíblicos. Entonces ahí vemos cómo el marcador de Jesús y Dios en nuestra vida constantemente planeando y poniendo esos pedacitos de rompecabezas en nuestra vida. Entonces, así fue como yo crecí, o sea, crecí en esa escuela cristiana, crecí en la iglesia. Cuando llego a la universidad, mi mamá me lleva a la universidad, yo no me quedé allí, yo me quedé viviendo en casa, o sea, nunca viví fuera de la casa, aunque hubiese querido, pero mi mamá no quiso. Entonces me quedé en la casa, ya sabes, mamá cubana, ¿no? Me quedé en la casa y y entonces, de cierta forma, en ese entonces, cuando yo decía, ay, pero no quiero ir a la iglesia todas las semanas, quiero como que me fui alejando de la iglesia, pero realmente no de Dios. Ahora yo sé, pasando mucho el tiempo, que uno necesita de la iglesia, necesitas reunirte con personas que hablan de Dios, que te van fortaleciendo si tienes preguntas, etcétera. Entonces, yo pensaba que yo no me iba a alejar de Dios porque yo siempre iba a amar a Dios y de hecho yo era la evangelista en la universidad porque traía a todos mis amigos a la iglesia, aunque yo no fuera todas las semanas, pero yo los invitaba y entonces, bueno, ven conmigo a la iglesia, si me gustaba un muchachito, ven conmigo a la iglesia, todo el mundo venía conmigo a la iglesia, así que ese espíritu de evangelismo siempre lo tuve porque yo realmente pensaba
que si venían a la iglesia iban a escuchar algo positivo, lo cual yo sabía que eso era real. Entonces yo quería compartirlo. Ahora, no necesariamente yo era de la que decía, mira, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador hoy mismo. Yo lo hacía de otra forma, yo los traía a la iglesia, le decía que yo creía eso, invitaba a mis amiguitas a los retiros, etcétera, y muchas personas llegaron a conocer de que bueno, que yo iba a la iglesia, de que yo era cristiana, etcétera. Entonces, siempre he tenido esa identidad de ser hija de Dios y de ser cristiana, nunca he negado mi fe, nunca he tenido crisis de fe, nunca he llegado a pensar, Dios, ¿eres real o no eres real? Entonces, muchas de las cosas que yo sufrí y tal vez por algunas veces la gente dice, pero yo no sabía que eras cristiana, porque te has divorciado más de una vez, etcétera. Y yo creo que la gente piensa que si eres pecadora, entonces no puedes ser cristiana, cuando en realidad sí, los pecadores podemos ser cristianos y somos aceptados por Jesús y sabemos que Él nos ama. Ahora, yo no fui obediente, esa es parte de mi testimonio en cierta parte de mi vida y por lo tanto sufrí ciertas cosas que tal vez no hubiese sufrido. Eh, y creo que debido a eso me doy cuenta de que Dios nos ama, pero que realmente eh, hay que hacer esa decisión constante de decir, ok, no voy a tomar mis decisiones propias de Milka, lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que Dios quiere, porque eventualmente lo que Él quiere es mejor para mí que lo que yo puedo hacer yo sola. Entonces, imagínate, llegué a ese tipo de decisión donde me someto 100% y digo, ¿sabes qué, Señor? Ya he sufrido demasiado por mis tonterías, por mis estupideces, por mis propias decisiones. Por lo tanto, yo no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Y recordé que cuando yo era pequeña, mi mamá me decía, porque ella tenía estudios bíblicos en la casa, y yo cuidaba a los niños mientras yo hacía mi tarea en mi cuarto. Y recuerdo que ella decía, Dios mío, quítame el libre albedrío. Y yo, ay, mi mamá, pero qué drama ese que iba por la casa diciendo, quítame el libre albedrío. Y Wow. ahora entiendo que yo le digo a Dios, quítame el libre albedrío, quítame la libertad de poder hacer yo lo que a mí me dé la gana porque no quiero hacer lo que yo quiero, yo solo quiero hacer lo que Dios quiera. Entonces, ese es un poquito el proceso de cómo yo llegué a conocer a Dios, pero son etapas, hay procesos, hay crecimientos y todo el mundo está en un lugar diferente. Entonces, tenemos que tener entendimiento para hablarle a la persona en el lugar donde está y amarlos todo el tiempo. Claro, y eso es Dios, Mica. Fíjate que Jesús nos dice que aunque nosotros le fallemos, Él no nos va a fallar. Así es. Cuando único la Biblia habla que Dios paga con la misma moneda es cuando lo negamos. Mm, Dice que cuando lo negamos, entonces Él nos negará. Pero todo lo demás puede pasar, seamos infieles, Él permanece fiel. Fallamos, Él no nos va a fallar. Solamente negar. Y qué maravilloso porque todos cometemos errores, todos metemos la pata, como decimos por ahí, todos somos imperfectos, todos somos pecadores, pero la clave está en no negar a Jesús, en ujú. reconocer que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es Dios, Él es Rey, y rendirle, aunque estemos alejados, aunque cometamos errores, ese reconocimiento interno es lo que nos mantiene siempre conectados a Él y Él siempre con su mirada sobre nosotros, este es un hijo que me acepta y me reconoce. Porque por eso la Biblia dice que Dios no se fija en nuestras acciones, Él lo que escudriña es nuestro corazón. Y aunque como tú dices, cometiste errores y yo los he cometido también, para nosotros Jesús siempre ha sido el Señor. Jesús Así es. siempre ha sido Dios, siempre ha sido el centro de nuestra vida. Aunque obedientes o desobedientes, hemos reconocido que Él es Dios y que Él es Señor. Y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. Y por eso vemos cómo el Espíritu Santo siempre nos va guardando. Y Dios, aunque nos alejemos, Él deja las 99 y sale a buscarnos. Es ese Sí. amor porque dentro de nuestro corazón está ese deseo y ese reconocer que Él es Dios. Y yo pienso que por eso es que tú tienes la vida y esa relación tan bella que has tenido con Jesús desde niña. Hay algo en tu testimonio que a mí siempre me llama la atención y me encanta, porque te puedo imaginar a ti de niña que tú decías que tú dabas tu manito para Sí, que... Cuenta de eso, Mica, porque eso para mí es tan bello y tan sí. tierno.
Bueno, mira, pues yo crecí sin mi papá en casa, o sea, yo nací, mis padres estaban casados en Pensilvania, los dos eran profesores de español, y luego cuando yo tenía 3 años, mis padres se separaron, mi mamá y yo nos fuimos a la ciudad de Nashville, Tennessee, y mi mamá estaba haciendo una maestría ya en la Universidad de Vanderbilt, y pues yo estaba sola con mi mamá, luego ellos intentaron, él fue de nuevo a Nashville y luego ya se divorciaron. Entonces lo que sucede es que yo estaba sola con mi mamá. Entonces, desde pequeña, algunas veces me sentía sola, porque aunque mi mamá pues me traía las amiguitas y todo, como estaba contando antes, de todas formas no tienes a esos hermanitos, hermanitas que tú siempre quieres. Yo quería tener una hermana en casa para hacer lo que yo veía que otros niños hacían, ¿no? Y estar siempre con ellos jugando. Entonces, realmente la única persona con la cual yo podía hablar mis intimidades cuando, por ejemplo, si yo estaba castigada o si mi mamá se había enojado por algo o lo que fuese, o ella estaba cocinando y yo estaba en el cuarto. Entonces, cuando me iba a dormir, yo siempre le hablaba a Dios, como te digo, y le iba, le daba mis quejas o le decía gracias o ayúdame en este examen. Mi mamá siempre me decía, tráele todas las cosas, encomienda todo a Dios. Entonces, pues yo, ayúdame en este examen mañana o ayúdame en esto, lo otro. Bueno, y entonces desde pequeñita, pero me acuerdo, yo tendría unos 10, 11, 12 años de edad y yo me iba a dormir y si algunas veces me sentía como que un poquito triste o un poquito sola, yo sí ponía la mano, yo duermo, o sea, de un lado, y entonces yo ponía la mano y le decía a Dios, bueno, you hold my hand, o sea, tú sujeta mi mano. Y yo de verdad tenía la mano ahí toda la noche y pensaba en mi mente y creo y lo sé de verdad que Él me sujetaba la mano. O sea, ninguno de nosotros que le pidamos a Jesús que nos aguante la mano, Él no la va a dejar. Entonces yo sé que yo crecí literalmente de la mano de Dios. Qué cosa tan bella, ¿verdad, Mirka? Qué maravilloso que nosotros no tenemos una religión. El Ujú. cristianismo no es una religión. Dios no es un Dios distante, Él es un Dios cercano que toma nuestra mano. Cuando nosotros Ujú. decidimos, Señor, mira mi mano, toma nuestra mano. Y a Él le encanta esa disposición del Sí, corazón y ese deseo de nosotros de ser como niños. De hecho, la Biblia dice que para entrar al reino de Dios tenemos que ser como niños, ujú, tenemos que ser como cierto. niños. Esa pureza, esa inocencia, esa dependencia, de decir, yo te necesito. Y qué maravilloso, Mirka, como tú, a pesar de que tuviste la ausencia de un padre físico, pudiste ver en Dios a ese papá, que de Ujú. pronto no lo podías ver con tus ojos físicos, pero lo podías escuchar y lo podías sentir. Y cómo Dios te fue guiando. Recuerdo una historia tuya también que hiciste cuando un maestro, cuando estaba en la universidad, digo, de niña en la escuela, creo que fue en elementary, casi te profetiza lo que iba a pasar Sí, contigo. Cuéntame de esa sí. profecía. Bueno, mira, cuando yo estaba en la escuela de Miami Christian, en el séptimo grado yo empecé en esa escuela y todos los jueves teníamos chapel, o sea, la parte de capilla, que además de estudiar Biblia todos los días, teníamos una vez a la semana donde íbamos y escuchábamos una prédica de alguien que venía o a cantar o salmistas o predicadores. Y a mí me encantaba eso. Yo era como de las menos, pero yo llegaba y me sentaba, primero iba corriendo a Chapo. Yo no sé por qué, me encantaba ir a escuchar lo que decían, porque cada semana no era el mismo pastor de todas las semanas como en mi iglesia. Esto era en la escuela, traían a un joven, a un viejito, a cantantes, etcétera. Era como algo realmente que era entretenido para mí. No sé, lo disfrutaba. Entonces yo llegué primero, me senté sola y no habían llegado mis amigos todavía. Me senté y yo no me sentaba justo al frente, me sentaba en el medio. Y recuerdo que habían dos filas de sillas puestas en el chapo y yo estaba a la derecha, justo en el centro, pero en la parte justo del centro donde está pues una hilera donde uno puede caminar y salir. Y era un pastor viejito que quisiera recordar el nombre y no lo recuerdo, pero lo veo con el pelito blanco, tendría que tener unos 75 años, era uno de los más viejitos que venía a nuestra escuela, pero era cómico y era muy lindo de cara. Entonces vino donde estaba yo, me vio que yo estaba, era la única que estaba ahí, estábamos esperando, y él vino y me dijo, that smile's gonna take you around the world for Jesus. Y era como que esa sonrisa te va a llevar a través del mundo para Jesús. Y
yo no sabía qué quería decir eso. Yo, oh, thank you. No sabía ni qué me estaba diciendo, ni por qué. Yo pensé, qué lindo el viejito, mas nunca lo pensé. Y luego, años más tarde, empiezo a recordar en un estudio que yo hice acerca, decían que buscaras las marcas, o sea, the spiritual markers of God, que es los lugares que marcan tu vida espiritual con Dios, para que tú veas mirando hacia atrás lo que es todas las pisadas de Dios en tu vida y cómo Él te fue guiando. Y recordé, fue cuando vino a mi mente, a mi memoria, el Espíritu Santo me hizo recordar esos momentos, ese momento en la escuela, que luego es como si se hubiera desaparecido, pero, pero había sido cierto, porque luego que yo empecé mi vida de ministerio en el 2010, yo empecé a viajar a diferentes partes del mundo, no solamente a hablar de Jesús y de mi testimonio, sino también para hacer obras misioneras. Entonces he ido pues al Líbano, a todo tipo de lugares, no sé, a diferentes lugares que Dios me ha enviado realmente para abrazar a la gente, para dejarles saber que hay un Dios que los ama, etcétera. Entonces, precisamente eso que me dijo ese señor, ese pastor, él ya murió y nunca vio realizada lo que él había dicho, pero él habló palabras de vida para mí y palabras que se convirtieron en realidad en mi vida. Así que cuán importante es recordar estas cosas y también declararlas sobre otras personas, las declaraciones que tú haces sobre los niños, sobre un joven, sobre cualquier persona. Dicen que, o sea, siempre uno cuando estudia a los profetas estaban diciendo cosas para animar siempre a un pueblo a seguir las pautas que Dios tenía para ellos. Entonces, eso en ese momento yo no me acordaba por muchos años, pero ahora yo lo recuerdo y eso me anima a mí. Sus palabras han cobrado vida 35 años más tarde. Es que Dios es un Dios de detalles. Y Sí lo es. cuando nosotros estamos en Dios, es como un rompecabezas, ¿verdad? Que se comienza a armar y en el momento no entendemos muchas de las cosas que nos están sucediendo, pero al final podemos ver cómo todo era un plan divino de Dios, sobre todo cuando nos mantenemos cerca de Dios, cuando lo reconocemos como Señor, como hablamos anteriormente. Aunque fallemos, la clave está en nunca negarlo. Y Mirka, yo hablando contigo, cada vez que te escucho, tuve la oportunidad y el privilegio de ir a un evento de mujeres juntas, que ahí nos volvimos a reencontrar, porque sé que tú te habías mudado para California y ahí perdimos ese contacto de vernos y demás. Y nos invitan a este evento de mujeres. Y yo les quiero decir, señores, la prédica que ha traído Mirka, la enseñanza que trajo Mirka, fue algo tan impactante, tan impresionante para todas las mujeres que estábamos allí. Y en ese momento yo escucho al Espíritu Santo porque veo una madurez en ti, un crecimiento, y escucho al Espíritu Santo que me dice, ella es mi amiga, ella es mi amiga. Y cuando yo escucho esas cosas, ¿por qué yo puedo ver que alguien es amigo de Dios? Porque una cosa es que tú veas a Dios como tu amigo y otra cosa es que Dios te vea como un amigo. ¿Y cuál es la clave de la amistad? Pues la clave de la amistad es la confianza. Cuando tú tienes confianza en esa persona y le puedes abrir tu corazón y revelarle sus secretos, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que Dios está haciendo contigo. Cuando yo escuché esa enseñanza que tú dijiste, ¿es Jesús o debemos buscar a otro? Ajá. Esa revelación que tú trajiste, Mirka, esa palabra que tú trajiste, fue tan impactante, tan reveladora, tan conmovedora, que a mí me gustaría, si tú te recuerdas, que tú Sí. nos hablaras un poquito de ese mensaje que Dios te reveló, porque tú fuiste al grano, tú dijiste y no hubo una persona que no llorara, no hubo una persona que no quedara conmovida por el Espíritu Santo de Dios y me gustaría que tú les hablaras un poquitico a mis amigos de ese mensaje, porque todavía hasta el día de hoy ese mensaje marcó mi vida. Sí, el otro día cuando me lo mencionaste, yo dije, ay, no me acuerdo exactamente, me acuerdo, pero déjame a ver si busco mis notas y todo. Y por supuesto que sí, eso salió, yo siempre cuando voy a ir a una conferencia y me dicen necesitamos que vengas aquí o prediques acá o allá, yo siempre le pido a Dios y al Espíritu Santo, obvio, que me dé algo específico para ese momento o esas personas. Y esta era una conferencia de mujeres
y yo también estaba saliendo de un proceso donde a mi mamá le habían diagnosticado cáncer. Yo estaba un poco triste, me había mudado de California realmente sin saber cuál iba a ser el futuro que había por delante, lo había hecho por obediencia. Y entonces, a través de muchos años, debido a mi desobediencia, como le conté antes, yo he sentido momentos muy profundos de sufrimiento. Entonces, en medio de ese sufrimiento, yo siempre pues le he hablado a Dios y yo creo que son esos momentos los que me han hecho acercarme realmente más a Él y sentir su presencia. Y se los digo porque seguro en los momentos felices también, o sea, uno se siente, le da tantas gracias a Dios, pero muchas veces nos olvidamos de Él, al menos yo cuando he estado feliz y tengo muchas actividades y todo está pasando en el pasado, pasaba unos cuantos días y decía, wow, ni he hablado con Dios. O sea, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, pero durante ese tiempo yo estaba todos los días hablando con Dios, todos los días clamándole a Él, porque había lágrimas y todo. Yo, wow, Señor, o sea, pero ¿qué es esto? Entonces, estudiando, leí en Juan 1:29, donde Juan el Bautista está atravesando un momento difícil porque recuerden que él era el bautizador, él había pues tenido mucha popularidad, él era pues predicador, el primer predicador realmente del evangelio, él preparó el camino para Jesús, Jesús permitió que él lo bautizara a él, o sea, le decía, o sea, que él era grandioso, etcétera. Es una persona muy popular en su tiempo, muy reconocido. La gente seguramente pues le abrían el paso cuando él caminaba y todo, Juan el Bautista, ¿no? Entonces llega a terminar en una prisión de Herodes, donde él está triste, donde está esperando, donde pasan los días, donde pasan los meses, donde pasan los años y el primo de él, que era Jesús, seguía con su ministerio y él escuchaba porque venían los amigos a contarle a la cárcel de que, bueno, y Jesús está sanando a tal y tal, y Jesús le habla a las multitudes, y Jesús hace esto, y Jesús se apiada de no sé quién, y Jesús es obvio, Jesús es bueno, Jesús, él sabía que él era el Salvador, era su primo, él sabía exactamente quién era, pero de repente entra esa duda. Y yo quería hablar ese día acerca de ese momento de la duda, porque en un instante puede entrar algo a nuestra mente, a nuestro corazón, que diga, ¿será, será realmente que lo que tú estás creyendo en lo correcto o será que este Dios te ha abandonado? Y, y yo creo que eso tal vez fue lo que sintió Juan en ese momento, Juan el Bautista, porque sabes que él esperaba a un rey, o sea, al máximo rey, que él llegara y conocemos en la Biblia, por supuesto, que él es el león de Judá. Entonces yo quise hacer como un tipo de intercambio, de hacer, de comparar el león de la tribu de Judá con el cordero inmolado. Entonces yo decía, wow, Señor, o sea, yo te conozco a ti más como el cordero inmolado. Yo siento que tú sientes mis lágrimas profundamente y yo siento que te conozco más como el Jesús que sufría, porque es lo que más he sentido yo en mi vida. Y así es donde yo te he conocido más en la profundidad del dolor. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo leí esto dije, wow, Juan el Bautista conocía o sea, a Jesús como el león de la tribu de Judá, o sea, el conquistador, el que venía, pues lo levantó cuando estamos cantando en la iglesia, cuando levantamos las manos, cuando sabemos de que la victoria es de nosotros, la victoria viene, es asegurada, somos más que vencedores, etcétera. Entonces, esperamos a ese león de la tribu de Judá y sabemos que vamos a ser vencedores y todo eso es cierto. Pero algunas veces creemos y queremos solo ese, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Pero entonces, ¿qué pasó con el cordero inmolado? Y yo decía, wow, Señor, hay veces que tú quieres que aprendamos y que conozcamos que tú también fuiste el cordero inmolado. ¿Y por qué? Porque eres ambas cosas. Hay una dualidad en ti porque es que Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos y nosotros somos creados a su semejanza, no Él a la nuestra. Entonces nuestra mente, digo, wow, mi mente no puede comprender
todas estas cosas que son Dios realmente. Él es mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Entonces en ese momento pensando en eso y decía, wow, Señor, tenemos que reconocer que también el sufrimiento y lo que pasamos en esta vida es parte de lo que tenemos que sobrepasar. ¿Y saben qué? O sea, Juan el Bautista decía, yo quiero que ustedes vean, porque él le mandó un mensaje, el mensaje este que le mandó a Jesús, que decía lo que tú dijiste en Juan 1:29, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? O sea, él como de cierta forma estaba como un poquito enojado, estaba un poquito frustrado y quería que le dijera sí o no. O sea, o eres tú el que me vas a rescatar o será que no eres ni Dios. Wow. Entonces, él fue bien fuerte ahí y yo creo que muchas veces en la desesperación es cuando decimos, ¿sabes qué? ¿Será que Dios no existe? Wow. Hoy día la gente muriéndose, se muere un hijo, se muere un bebé, se muere tu esposo de toda una vida. Pero si servimos a Dios, ¿qué es esto? ¿Será que Dios ni existe? Ahí es el momento de la duda. Pero ¿qué pasa? Que solo queremos pensar en el león de la tribu de Judá que viene como vencedor. Y aunque somos vencedores, muchas veces el ser vencedor está en el cordero inmolado, en el que no queremos ser parte de eso, porque ninguno de nosotros queremos sangrar ni queremos llorar. Pero algunas veces hay que entrar en ese momento y vivirlo realmente también a plenitud. Hay momentos donde yo me he tirado en el piso, he hablado con Dios y ahí realmente tirada en el piso, con mi cabeza hacia abajo, como hacía David, que se cubría con todas las cosas. Ahí es donde yo he sentido, ¿sabes? Cuando lloras y lloras y lloras y lloras y de repente sientes paz. Ahí es donde llega la presencia de ese cordero inmolado. Y yo quiero que ustedes escuchen, porque aquí lo escribí para que ustedes, porque esta parte es bien importante. Cuando fueron a darle ese mensajito a Jesús, Jesús en vez de decir, ay, tú sabes quién yo soy y yo soy el rey y tú, ¿qué vienes tú? Yo le hubiera dicho si yo fuera Jesús, tú a qué me vienes a mí a preguntar tantas cosas, ¿quién eres tú, verdad? Pero él no hizo eso y además no contestó tampoco ni sí o no a la pregunta. Él lo que dijo fue esto. En Lucas 7, 22 y 23, él le responde a los amigos, dice, mándale, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Esta fue su respuesta. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Así que el cordero inmolado que menciona en su respuesta Juan menciona específicamente a los más marginados de la sociedad, a las personas que están sufriendo. Son 6 grupos: los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres. Él está cerca, pero así, parte del ser de esas personas que están inmoladas, tristes, sufriendo. Y ese es nuestro cordero inmolado. Y si él no hubiese sido inmolado, ¿cómo va a haber entonces el león de la tribu de Judá que entra luego como vencedor y rey? Entonces tenemos que entender esto y tenemos que vivirlo y entrarlo y no querer saltar esa etapa de nuestra vida. Yo anoche estaba hablando con Dios y estaba triste, no sé por qué, anoche sentí tristeza por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y dije, ay Señor, o sea, gente muriendo. Tengo una amiga, su papá está en un ventilador, no sabe si va a vivir o no. Entonces uno dice, Dios mío, sí, yo estoy orando por él, declaro vida sobre él, pero no sabemos qué va a pasar. Yo, ay Señor, yo quisiera no sufrir más. Yo quisiera, ¿tú no crees que ya he pasado bastante sufrimiento? Y me entró como un poquito de miedo sobre el futuro. Y entonces ahí fue donde él me tuvo que recordar, y yo, ay, pero ¿por qué estoy sintiendo eso si yo soy creyente y yo sé la verdad y todo? Y es porque una vez más es un proceso todos los días de reconocer que Él es Dios, de que sabes que, Señor, si hay cosas por las cuales yo tengo que pasar, las tengo que pasar, tú vas a estar conmigo. Recordé los mártires que murieron y de hecho Juan el Bautista murió en esa prisión, Jesús no lo rescató.
Él murió en la prisión, fue rescatado ya después en la vida eterna, pero no fue rescatado aquí en la tierra. Entonces se quedó en la prisión y eso muchas veces nosotros no lo podemos aceptar. Cuando vemos la tristeza y cuando nos llega a nuestra vida y no hay una respuesta que concuerde con nuestras emociones, nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso no es así. O sea, Él es Dios en primer lugar y nosotros no somos Dios. Y Él dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces tenemos que levantar las manos y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo anoche pensé, Señor, mi hija está en otro lugar, ¿qué tal si nunca la veo de nuevo? Y después pensé, ¿y qué tal mi mamá? Y wow, o sea, tuve que pensar en todas estas cosas y yo no sé si era tal vez que el Espíritu Santo me lo trajo anoche, la tristeza, por lo que íbamos a hablar hoy. Pero yo dije, pero ¿por qué estoy llorando aquí? Porque tengo esta tristeza y creo que tiene que ver con esto de esta noche. Para que las personas entiendan de que tenemos que aceptar ciertas cosas y no es decir, bueno, si se va a morir, se va a morir, yo no voy a orar. No, no, no. Nuestro deber es orar, nuestro deber es declarar vida, nuestro deber es seguir y seguir y seguir hasta las últimas consecuencias porque Dios nos dice que lo hagamos. Pero también es reconocer y amar a ese cordero inmolado. Ese cordero inmolado también es parte de nuestra vida y además que Él entiende lo que estamos pasando. Y esa es la parte que a mí más me atrajo, porque yo conozco más al cordero inmolado que al león de la tribu de Judá. Aunque la gente piense, ah, no, mira, tú has tenido éxito, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo creo, de cierta forma, eso no es lo que define mi vida en la intimidad. Wow, esa palabra tuya, Mira, yo creo que nos marcó a todos en ese momento, porque como tú dices, a veces pensamos que Dios va a venir de una forma, de esta estrategia en este momento, y Dios es soberano, Él va a llegar y va a hacer las cosas como Él quiera. Lo importante es cuando Jesús da esa respuesta, le está diciendo, este soy yo, esto es lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo me ocupo de los más necesitados. Y aunque al final vemos el final de Juan, pero qué maravilloso saber que también Juan hasta el final dio su vida por Jesús. Sí, así es. Entonces, cuando venga la duda, cuando tal vez Dios no dé la respuesta que estamos esperando y la mente te va a decir, búscate otro Dios, préndele la vela a un santo, ves y haz un acto de brujería o de santería, o ves y búscate y que te lean las cartas. Van a venir pensamientos para que tú salgas a buscar a otro Dios. Pero Así ¿sabes es. qué? Jesús es el único Dios, Jesús es el Salvador, Jesús es el único que ha muerto por ti y por mí, es el único que dio su vida y que fue, y mira, cuando nosotros empezamos a ver nuestros sufrimientos, porque todos hemos pasado por pruebas, pero cuando lo comparamos a lo que padeció el Cordero, no podemos No llegar es ni a nada. de lo que él vivió. Por eso la Biblia dice que nuestras pruebas no se comparan a las de él y que la prueba que estemos viviendo ahora tampoco se compara a la gloria venidera que él tiene preparados para nosotros. De hecho, porque Jesús padeció hasta lo más bajo, se humilló hasta lo más bajo, fue maltratado hasta lo más bajo, su sufrimiento fue el más grande, imagínate, llevó en él nuestros pecados, siendo perfecto, sin ser un pecador, pagó por nuestros pecados. Es decir, cuando a mí me tocaba, por ejemplo, vamos a poner en un ejemplo de ahora. Imagínate que yo haya cometido un pecado y luego yo tengo que pagar por ese pecado y alguien venga y diga, ¿sabes qué? Yo voy a pagar en tu lugar. No vayas tú a la cárcel, yo voy a ir por ti. Que no, la pena de muerte que venía sobre ti, no te preocupes, yo la voy a llevar. Sin conocerte, sin saber quién tú eres, alguien que venga a hacer eso por ti. Eso es el Cordero de Dios. Él vino, nosotros los culpables, Él era el inocente, sin embargo, tomó nuestra posición y se hizo culpable por nosotros. Entonces, por eso Él le dice que al Él hacer eso, ¿quién nos podrá separar de su amor? Así Porque Él es. padeció hasta lo más bajo, Él fue exaltado hasta lo más alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en ese nombre nosotros podemos reconocer que Él es Dios y qué maravilloso que el amor de Dios, ese amor que entrega al Hijo y ese Hijo que entrega su vida por nosotros, nada ni nadie nos puede apartar de ese amor. Entonces, cuando pasamos por los momentos difíciles, que venga la duda, como ahora mismo lo que está pasando en la humanidad, la gente está diciendo, bueno, y si esto está pasando, ¿por qué? Dios no existe entonces, porque si Dios existe, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Bueno, mira, desde la Biblia podemos conocer que cuando Dios creó al hombre, le entregó lo que tú decías, no quiero tener libre albedrío. Bueno, Sí. este es el plan de Dios, así lo diseñó Dios.
Dios nos dio a nosotros la libertad de escoger el bien y el mal. Nos dio la Ujú. libertad de nosotros trazar nuestro destino. La Biblia es un libro, es un manual de instrucciones que nos ayuda a vivir la vida de la mejor forma posible, a la luz de su palabra. La palabra de Dios nos enseña el camino para librarnos de problemas. Pero cuando nosotros decidimos en nuestra ignorancia Ujú. o tal vez en Sí. nuestro orgullo tomar nuestro camino y salirnos del camino de Dios, pagamos consecuencias. Si te pasa a ti, me Sí. pasa a mí, nos pasa a todos. Ujú. Pero qué hermoso saber que tenemos un Dios que perdona. Y aunque 7 veces fallemos, 7 veces nos levanta. Y aunque pase lo que pase, Él está con nosotros. A mí me encanta el Salmo 23 porque vemos ese caminar de la vida. Comienza diciendo que Él es nuestro pastor hoy, pero que mañana nada nos va a faltar. Y luego dice que Él nos lleva a caminar por pastos, nos acuesta, nos hace vivir en pastos delicados, nos da agua fresca, es decir, la abundancia, la paz, la alegría, el gozo. Pero luego el salmista nos dice, luego nos mete en el valle de sombra o de muerte. Aunque ande en ese valle, yo no voy a temer porque tú sigues estando conmigo. Jesús es un pastor perfecto. Él dio su vida por nosotros con tal de alcanzarnos. Y nada ni nadie nos podrá apartar de ese amor. Mirka, yo siento que tu vida es un testimonio tan bello. Y hemos estado hablando y lo sentí en mi corazón y te lo dije. Mirka de Llanos, sí, y marcaste en primer impacto porque todo el mundo te conoció, fue esa puerta que Dios abrió para tu vida, Sí. pero yo siento que en medio de este tiempo ha llegado el tiempo de Mirka. Estamos rodeados de malas noticias, estamos rodeados de cosas que el mundo está viviendo y tiene que vivir producto a la maldad del hombre, porque todo lo que nos está rodeando no le podemos echar las culpas a Dios. Las cosas que estamos viviendo, la mayoría, el 90%, el 99% es culpa de nosotros mismos. Nosotros hemos decidido que el mundo está así como está y que las cosas estén sucediendo como están sucediendo. Pero qué hermoso saber que nuestro Dios nos ama, que Dios tiene un propósito con Ujú. nosotros y que tú, Mirka, estés siendo levantada en este tiempo para traer buenas noticias. Porque el cielo y la tierra pasarán. El mundo va a cambiar, va a variar, un día arriba, un día abajo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Así la es. palabra de Dios es esa buena noticia que todos tenemos que escuchar. Y qué privilegio que Dios te haya escogido para un tiempo como este. Verte de nuevo ahora al rojo vivo, con esa Sí. gracia, con ese amor, ese espacio que te entregan de buenas noticias con Mirka, ahora tus lives de buenas noticias con Mirka. Y como yo te decía, yo siento que tú has nacido para un tiempo como este. Es un tiempo muy crucial para la humanidad, es un tiempo donde el mundo está siendo atacado, cada día la duda se levanta. Sí. Pero cuando vengan a decirte, Mirka, tu Dios es Jesús, Jesús es realmente Dios o tenemos que buscar a otro. ¿Qué Ujú. Mirka va a decir en un momento como esos? Dinos, Mirka, ¿quién Por es Jesús supuesto. para ti? Dios ¿Quién es siempre ha Jesús sido, para ti? mira, Dios siempre ha sido mi Dios desde antes de la formación mía, desde el vientre de mi madre ha sido mi Dios, me ha protegido, incluso cuando yo lo ignoraba a Él seguía pues pendiente de mi vida y siempre seguirá siendo mi Dios, o sea, y voy a morir y voy a ir a estar con Él. Y dentro del sufrimiento y dentro de los problemas que hay en la vida y dentro de cualquier cosa que vaya a pasar, porque no sé cuál va a ser el resto de mi historia, solo Dios la sabe, pero en medio de todo eso, yo sé dónde yo voy a estar y yo sé quién está pues agarrando mi mano como yo lo hacía desde pequeñita. Entonces, ahí es donde yo encuentro mi paz, ahí es donde yo encuentro mi tranquilidad. Incluso anoche cuando estaba triste, la razón por la cual pude entonces quedarme dormida es porque la conclusión es la misma. Y aunque sabemos la historia, y yo sé que hay mucha gente que tal vez esté conectada, que conoce y que son conocedores y que son creyentes, tal vez de muchos, muchos años y están firmes en la palabra de Dios, pero ahí va a llegar un momento de la duda, como le pasó a Juan el Bautista. Imagínate que caminó con Jesús y era su primo carnal. Entonces, si él tuvo un momento de duda, de frustración,
¿cómo no lo vamos a tener nosotros los humanos? Y Dios te dice, mira todo lo que yo hago, mira todo lo que estoy haciendo, porque no, Él no tiene que ver con la pandemia, Él tiene que ver con las personas que Él está sanando en los hospitales, con la mujer que hoy entrevisté que después de 6 semanas en un ventilador, estando embarazada, su bebé está viva y ella está viva. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, porque Él está trayendo la salvación y la vida en medio de un mundo que está yendo hacia la muerte constantemente y en medio de la inmundicia y en medio de la oscuridad y en medio de la maldad, porque sabemos que Dios es el que nos rescata. O sea, y te quiero decir una historia, una anécdota de hace muchos años atrás, después del 9/11, yo fui a la ciudad de Nueva York a entrevistar a algunas personas que tenían historias conmovedoras. Entrevisté a una muchacha que estaba actuando en Broadway en el papel de uno de los musicales llamado The Color Purple, que era muy famoso, hecho por Oprah Winfrey, producido por Oprah Winfrey. Yo la entrevisté a ella y su esposo había muerto en una de las torres en el 9/11 y ella tenía una niña de 2 años y estaba embarazada y ella no tenía otra familia. Y entonces recuerdo que yo la estaba entrevistando a ella para CNN. Esto no tenía nada que ver con hablar algo de Dios, pero yo siempre he querido sacar eso y sacarle eso a las personas con las cuales entrevisto. Y le pregunté, ¿y tú culpas a Dios por lo que pasó con tu esposo estando tú embarazada? Y ella fue la que me dijo esto. No, no culpo a Dios porque Dios no fue el que provocó el 9/11. Dios fue el que me rescató a mí. Aunque si mi esposo se fue por culpa de esos asesinos, Dios me tiene aquí hoy y tiene a mi bebé y tiene a mi otra hija. Dios es el Dios del rescate. Y yo dije, Amén. wow. Y o sea que dio pie incluso en una entrevista de CNN que no tenía nada que ver con Dios. Solo el yo tener la intención de sacar algo de Dios e inmediatamente lo agarró. Y eso fue también, eso son obras del Espíritu Santo también. Así Así que es. siempre recuerdo eso. Dios no es el que trae la destrucción y la muerte. Dios es el que rescata en medio de la destrucción y la muerte. Por eso nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar en Él. Y cuando Uh nuestras -huh. vidas son entregadas a Él, cuando nosotros decidimos diariamente honrarlo, reconocer que Él es el único Dios y Señor, hay una sobreprotección, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y Yes. podemos experimentar a Dios. Y que, porque Dios no es una religión, como hablábamos, Mirka, Él es una relación y Él le interesa tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser creación de Dios a convertirnos en hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Él es quien nos enseña, nos recuerda, nos consuela y nos da esa esperanza que pase lo que pase aquí en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos un hogar en el cielo que tienen preparado para nosotros. Amén. Pero mientras que estemos aquí, Dios es un Padre responsable. Y así como tú desde niña sacabas la mano para que Dios la aguantara, no importa todos los días de tu vida hasta que Dios te lleve a su presencia, Él siempre te va a llevar de tu mano y quiere llevar a cada uno de nosotros porque Dios es amor. Y dice la Biblia que nada malo viene de Dios, todas las cosas malas son productos del pecado porque la paga, es decir, la consecuencia del pecado y de la maldad es la muerte. Y el enemigo, porque si hay un Dios, hay un enemigo, dice que vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ahora podemos decir, porque Él murió, yo puedo vivir, porque Él murió, Mirka puede vivir. Y estamos rodeadas de todas estas promesas tan maravillosas, que lo que le da validez a una promesa no es la promesa en sí, sino quién nos está haciendo la promesa, quién nos está dando la promesa. Y en este caso es el Dios, creador del cielo y de la tierra, que no miente y no se arrepiente. Ya nos quedan unos segunditos, Mirka, y queremos agradecerte por este tiempo con nosotros. Eres A una ti. mujer de Dios. Tu humildad nos inspira. Así que en esta hora Gracias, Amalfi. te pedimos que Dios te siga usando. Unámonos los que estemos Gracias. aquí,
manos por Mirka. Señor, en esta hora te presentamos a Mirka, que tú la guardes, que tú la cubras con tu sangre, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra maravillosa que está haciendo en ella, porque sabemos que ella nació para un tiempo como este, que será esa voz que clama en el desierto, que ella anunciará las buenas noticias, porque el Evangelio significa buenas noticias, y tú la has Así es. separado desde el vientre de su madre para un tiempo como este, rodeado de malas noticias. Ella va a ser la luz en medio de las tinieblas, y su palabra va a traer paz, va a traer edificación, y van a ser palabras que van a regar el Evangelio, que es esa lluvia, es esa vida que viene a deshacer las obras del infierno, las obras de la de muerte. En esta hora bendecimos la vida de Mirka, la vida de su mamá, la vida de su hijita Alexa. Guárdalas, cúbrela, Señor. Eres una mujer de Dios, y el Señor te ama y nosotros te amamos, y cuentas con nuestras oraciones, y gracias porque nunca has negado a Jesús, y por eso, Señor, nunca te va a negar y siempre va a estar de tu lado respaldando todo lo que hagas. Gracias, amigos, por Gracias, conectar. Amalfi. Gracias. Gracias a todos por conectarse. Verdaderamente es un honor tener a Mirka con nosotros. Ella es una mujer que inspira humildad porque está llena de Dios. Y nuestro Dios es un Dios humilde, Él es un Dios que se relaciona con nosotros, que se identifica con nosotros, que nos ama. Y aunque venga la duda, tenemos una noticia para ti: no hay otro Dios. Él es el único Rey, Él es el único Señor, Él es el único Salvador, Él es el único que puede salvarte a ti y a tu familia. Es hora de buscar a Dios, es hora de abrirle tu corazón a Jesucristo para que te puedas llenar de esa paz, ese amor y ese gozo que solamente Él puede dar, porque solo en Jesús podemos encontrar libertad. Gracias, Mirka, gracias A por tu ti, día. Amalfi. Besitos y Bendecidos, y gracias a gracias toda a la todos gente conectada. Se los agradezco muchísimo. Bendiciones. por conectarse. Bendiciones.